novia fue sacada entre los esclavos. Dos siervos y doncellas la prepararon. Amados, bienvenidos, tengan muy buena noche y también desde ya muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Damos las gracias al Señor por este nuevo lunes que nos permite discipularnos juntos y siempre con el asombro de ver el cumplimiento de la palabra profética más segura, la palabra del Señor, y que nos deja impresionados, ¿verdad? Pero que nuestra esperanza puesta en el Señor, sabiendo que son las señales que dejan ver que su venida está pronta. Le damos la bienvenida también acá en el estudio al pastor Iván. Amén. Qué alegre que estés por acá nuevamente. Amén. Gracias. Hermano Abraham, qué bendición. Y no sé si por ahí creo que algún hermano tuvo algún pequeño atraso. Vamos a ver si logra unirse esta noche. Ustedes que están sintonizando, bienvenidos a los que están en las redes sociales y también a través del Meet. Por ahí saludamos a hermano Samuelito, según veo el rótulo aquí, que con lentes es que tengo que leer. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Venimos poniendo delante de ti este tiempo, rogándote que nos concedas la revelación de tu palabra bajo esa unción quíntuple, Señor, que nos cubre, y especialmente te solicitamos el fluir de la unción de la enseñanza. Por favor, Señor, usa mi vida, que pueda venir a ser como tu boca, y así podamos edificar en el nombre de Jesús. Rogamos por nuestros hermanos que sean muy bendecidos, Señor, y que también con sus aportaciones, tanto los que están acá en el estudio como los que nos sintonizan, podamos juntos, Señor, conversar de la palabra y edificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como lo anunciábamos esta tarde, quiero contarles que pues vamos a platicar una segunda parte de este tema acerca de la distinción entre lo bueno y lo malo. Y es que está escrito allá en Isaías 5:20, voy a recoger algunas espigas de lo que platicamos en la primera parte para que nos ubiquemos todos en el tema. Dice, si me ayuda con la lectura sería fantástico. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Acá, escatológicamente, podríamos considerar de entradita que cuando dice hay, está haciendo alusión de que se quedaron a la tribulación, ¿verdad? Porque entendemos que el primer ay marca el inicio pretribulacionario, el segundo ay el inicio de la tribulación y el tercer ay la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes se quedan a la tribulación? Aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero por otro lado, enlazábamos este versículo de Isaías 5:20 con 2 de Pedro 2:1 y 2, dado que en el final del tiempo dice la Escritura que se iban a levantar falsos profetas entre el pueblo y también falsos maestros, introduciendo herejías, que ya vamos a ver un gráfico que preparamos en el primer tema, que prácticamente a lo que quiere inducir el enemigo a través de esto es que la gente diga herejías para llevar luego a que blasfeme y por último apostate. De tal manera que estamos hablando con esta advertencia de la segunda epístola de Pedro, lo importante que es escuchar la sana doctrina y llevarla a la práctica. Leamos por favor, hermanos. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró,
trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces nuevamente concatenamos la advertencia de Isaías 5:20, el hay para los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Pero ahora acá dice que estos que van a introducir herejías prácticamente van a traer sobre sí el tiempo tribulacionario, ¿verdad? Interesantemente, dice que muchos, recordémonos que cuando la Biblia habla de los muchos, desde una perspectiva está hablando de que son salvos. Muchos son salvos, pocos escogidos, menos los fieles. Porque por eso es de que la gente va a desviarse al escuchar estas herejías de estos que dice acá, falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pero lo que yo quiero acá resaltar, y perdonen aunque ya lo subrayé, quiero dejarlo ahí muy bien remarcado, es el cuidado del salvo que debe de tener. Es decir, que tenemos que ir evolucionando. Muchos son salvos, a pocos que son escogidos, y llegar hasta ser parte del grupo de los menos, que son los fieles, y que es el grupo que se va en el arrebatamiento. Amén. En ese orden de ideas, mirábamos que prácticamente el propósito del enemigo al introducir esas herejías a través de falsos maestros es que entonces la gente involucione a cometer una blasfemia o a decir una blasfemia. Y entonces aquellos que ya habían aceptado al Señor se desubiquen y lleguen a apostatar. En cuanto a la apostasía, puede ser reversible o irreversible. Los ejemplos bíblicos los miramos en el apóstol Pedro, que en un momento él se confundió, apostató, se arrepintió y halló el perdón de Dios. A diferencia de Judas, que apostató y no se arrepintió y prácticamente se perdió a pesar de que era incluso apóstol genuino, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, ojo con esto, porque si ese hombre que en su momento fue un apóstol genuino del Cordero, imagínense ustedes cuánto cuidado debemos de tener nosotros hoy por hoy, porque ahí está el peligro, dado que si volvemos a leer el texto de segunda de Pedro 2:2, lo vamos a leer en 3 versiones, miren de qué hay que cuidarse para que no seamos engañados y lleguemos a aceptar por bueno lo que es malo. Por ejemplo, en la versión Yuneman, si me haces el favor de leerlo, dice así: Y muchos irán en pos de la lascivia de ellos, por quienes el camino de la verdad blasfemado será. Entonces acá nos encontramos que su conducta será llena de lascivia. Esa palabra mirábamos en el diccionario o en 2 diccionarios que la definen como propensión a deleites carnales. Entonces, ¿de qué hay que cuidarse? De que si se está oyendo a alguien que induce a la carnalidad, es mejor no oírlo. El diccionario NAVE en español dice que se le define como, la lascivia se define como sensualidad. Aquí directamente dejan ver que es el homosexualismo, el incesto, la violación, la prostitución, el adulterio y las prácticas del malvado. Entonces, miramos que esto nos deja ver el panorama impresionante que se está dando ya en el mundo, en donde en breve les voy a mostrar algunos videos de cómo se está diciendo que lo malo es bueno. Y que es impresionante de ver la gente que incluso lo está mencionando, no solo gente perdida, sino gente supuestamente cristiana
y otros que pues solo Dios sabe si realmente lo son, ¿verdad? Ahora, la Reina Valera dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Ojo con esto, porque entonces aquí son caminos que son gravemente dañinos, según el diccionario de la Real Academia Española, o perjudiciales. Y la Kadosh lo anota como seguirán sus perversiones. Esto también lo buscamos en el diccionario en cuanto a la definición de la perversión, y la misma se define como una depravación, corrupción, maldad, vicio o desenfreno. Según Wikipedia dice que es un comportamiento o conjunto de prácticas sexuales. Vean cómo se relaciona mucho al problema de índole sexual, que no se ajustan a lo socialmente establecido como sexualidad normal en la época. Ahora, aquí hay un peligro. Por eso es que nosotros, la palabra del Señor, necesitamos que el Espíritu Santo nos haga la misericordia de darnos la revelación. Porque si nos basáramos en lo que es una perversión al concepto del hombre, prácticamente hoy hay cosas que el mundo está diciendo que son buenas, cuando a la luz de la palabra son malas, ¿verdad? Digamos, hoy ya no es una perversión que estén sexualmente dos hombres juntos, o un hombre con un animal, o dos mujeres juntas, o un adulto con un niño. Eso ya para el mundo no es perversión. Entonces, acá la definición de diccionario, si lo aplicara algún, ¿cómo le diré? Sin el ánimo de ofender, pero sí de hablar la verdad, que es la palabra de Dios, hermanos. Honestamente yo consideraría que lo que para los científicos, voy a poner un cuadrito acá aprovechando el comentario, para el siglo XIX, es decir, años 1800, los psicólogos, eso lo puede estudiar, buscar usted en casa, ratificarlo, veían la homosexualidad como una enfermedad mental. Para los años 1800, es decir, siglo XIX. En el año 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, en sus iniciales, eliminó la sexualidad del manual de diagnóstico de los trastornos mentales y urgió a rechazar toda legislación discriminatoria contra gays y lesbianas. O sea, aquí ya lo que era perversión, si nos basáramos en lo que dice el hombre y su verdad, ya no sería perverso. Pero entonces hay que ir a la palabra de Dios para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos diga qué es perversión y qué no es perversión. ¿Sí me doy a entender? Entonces miramos cómo va involucionando la verdad del hombre, mientras que la verdad de Dios es infalible y permanece para siempre. Impresionante que después que la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad del manual de diagnóstico de los trastornos mentales y prácticamente, como dice acá, urgieron o demandaban que rechazaran a lo que ya ellos le llamaron una legislación discriminatoria, la Organización Mundial de la Salud, Dios mío, ¿qué organización será esta? O sea, sé que es, pues, pero me refiero a entonces, ¿qué concepto de salud tendrán? Si es tan fácil, hombre, por ejemplo, el SIDA, las enfermedades venéreas. Si hubiese un concepto claro de salud, entonces se explicaría el problema de la promiscuidad, el problema de tener relaciones contra naturaleza. ¿Va? Pero resulta que los que se supone que saben, ahora retiran la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y hoy los que predicamos o hablamos en base a la verdad de Dios, líbrenos Dios, va, pero a ver si no de repente, si el Señor tarda en venir en el 2030, 2040, ya nos van a poner como enfermos ellos, va. Seguro. Tremendo eso. Ahora, si volvemos allá a la segunda epístola de Pedro 2:2, dice, y muchos seguirán su abominación y a causa de ellos
el camino de la verdad será blasfemado. Porque entonces la gente va a empezar, los muchos, recuérdense, los muchos son salvos. Gente que empieza a avalar, gente que dice que es cristiana y entonces empieza a decir, no, pobrecitos, los LGBTQ+, no hay que condenarlos. No, pero si nosotros no decimos que hay que condenarlos, a nadie, humanamente hablando, en cuanto a lo espiritual, nos corresponde. Pero sí hay que decirles que están en una vida de delitos y pecados, según lo vamos a leer en el libro de Efesios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tanto en el mundo como en los ámbitos, es decir, me refería, digamos, en actividades seculares que no debería de tener por qué mezclarse lo que el mundo le llama religiosidad, lo están mezclando. En la primera parte de este tema miramos este video, que ahorita por causa del tiempo yo preferiría no correrlo, porque si no me va a avanzar mucho el tiempo, pero este video en donde se saca gente lavándole los pies a otros, saca por ejemplo aquí inicialmente a un hombre lavándole los pies a otro hombre, no se mira muy subliminal, pero le van subiendo como el volumen a el mensaje que quieren dar. No sé si ustedes sí vieron el video o no. Ese es el del Super Bowl. ¿Tú sí lo viste? Sí. Ah, bueno, ¿y Abraham? Ah, bueno. Entonces mejor lo vamos a correr rapidito para que así, si alguno nos sintoniza y no lo había visto, esto lo publicaron en el Super Bowl o el Super Tazón hace más o menos unas, no sé, 6, 8 semanas en un evento deportivo de Estados Unidos. Pero ¿qué tiene que ver esto? Lo que tiene que ver es que la agenda del 2030 están a como dé lugar imponiéndola en el mundo para que la gente lo acepte por bueno lo que es malo. Corre video. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We can live for 1,000 years. Impresionante cómo, no sé si pusieron atención o se percataron, pero por ejemplo, sacaban a una musulmana que le estaba lavando los pies a alguien que se ve no es de esa religión. Sacaban a unos activistas que están gritándose con otro grupo, pero alguien que le está lavando los pies a un activista. Y al final ya sacan un par que obviamente se nota que son homosexuales, ¿va? Y por otro lado, una de las escenas en el video, se están lavándole los pies a una muchachita, pero atrás dice que es una clínica en donde a lo que se alude es una clínica en donde pueden ir a practicarse un aborto inducido o provocado. Entonces, prácticamente lo que están diciendo ahí es, miren, todo esto está bueno. Y toman el nombre del Señor Jesús y supuestamente que Él le lavó los pies a gente no arrepentida. Porque el Señor le lavó los pies a gente que se arrepintió. Gente que le abrió su corazón y que reconoció su bajeza y que como todos nosotros, con respeto lo digo, pero es verdad, necesitamos ir siendo purificados. De tal manera que aquí, qué terrible, y la observación es, ¿qué tiene que ver esto en un partido de fútbol? ¿Ya? Sino solamente
la influencia de los titiriteros para que la gente vaya asimilando esto por bueno y la cristiandad ceda ante esa presión ideológica. Ahora, me llamó la atención que, y les voy a poner este otro video, en donde el mayor jerarca de la religión pseudo cristiana, porque no es cristianismo verdadero, miren lo que dice él con respecto de los homosexuales. Solo déjenme ver, sí, estoy bien con mi micrófono. Corre video. Perdón. Híjola, no sé qué pasó aquí, vamos a ver. A ver. Países que tienen leyes criminales contra los homosexuales, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Iglesia? ¿Qué debe hacer la Iglesia, puesto que hay obispos que apoyan estas leyes? La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto acá la audiencia. Yo recibo grupos de personas así. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. ¿Cómo se evidencia que ese señor no lee la Biblia? ¿Va? Porque él está hablando que no es un delito, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos dio vida a quienes estábamos muertos. Hágame favor, hermanos, ¿será que yo estoy leyendo mal ahí? ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Entonces, ser homosexual es un delito a la luz de la palabra, y de hecho pues no quise yo ahondar tanto en algunas definiciones, no primordialmente de diccionario, porque ya lo platicamos recientemente en el tema de, me parece, la corriente del río Nilo, porque realmente es la corriente del mundo que arrastra a la gente a cometer hechos que bíblicamente hablando son ilícitos. Nosotros no somos gente sin ley, nosotros vivimos en la ley perfecta, la ley del Espíritu. Cuando se quebranta la ley, estoy hablando en el sentido espiritual, se comete un delito. ¿Sí me doy a entender? Entonces, él dice que no, que hay que respetarlos prácticamente tal cual son. Y yo no digo que los vamos a apedrear porque no estamos en la ley mosaica, pero sí tenemos que decirle lo que dice la Escritura. Él, Jesucristo, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí dice que hay delitos en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es lo que pues ya vimos en este evento, por ejemplo, que se está promocionando y que se está diciendo que Jesús no hacía de menos a nadie en cuanto a que, como dando a entender que él aceptaba por bueno esas malas conductas. El Señor no hace excepción de personas para salvación, pero hay que arrepentirse de delitos y pecados. No hay para dónde. Iván, ¿querías decir algo? Solo lo de la noticia de cuánta gente estaba viendo por televisión el Super Bowl.
123.5 millones, dice, telespectadores, o sea, solo en televisión. Aparte redes, aparte la gente que estaba en el estadio y todo eso. Sí, pues. Fíjate. Entonces, ahí se están trayendo al plato a cristianos que no tienen una doctrina sana o no están bien cimentados. No sé si mis hermanos en Zoom, ¿hay alguien que quiera opinar o comentar algo? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué dice la Biblia? Pues, porque entonces aquí es en donde tenemos que pararnos sobre la roca firmemente. La roca es Cristo. Y ver lo que la Biblia dice. Romanos 1, 22 al 25. Leámoslo, por favor. Profesando ser sabios se volvieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, paremos aquí. Entonces, fíjate pues, ese señor que habló allá de la iglesia pseudocristiana, muchos lo tienen por un hombre sabio, pero el necio es el que rechaza la verdad de Dios y la verdadera sabiduría de Dios, de tal manera que cambian la gloria del Señor, que es incorruptible, por una imagen. ¿Cómo coincide, va? A ese doncito. Porque cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, está hablando de Cristo. Según 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, Cristo es la manifestación visible de la gloria del Dios invisible. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Ellos diciendo que son sabios, diciendo, no, hay que aceptarlos como son, no hay que condenarlos, no, y diciendo todavía él que no es un delito. La Biblia dice que es un delito, pero en un lenguaje espiritual. Claro, si se tipifica ya en alguna nación en lo secular, esos son otros 20 pesos, diría mi apóstol, ¿va? Pero lo que yo quiero que miremos es cómo la Biblia es tan exacta proféticamente, dejándonos ver que aquellos que cambiaron el buscar la imagen de Cristo, incorruptible, lo cambiaron por una imagen en forma de hombre corruptible. Y entonces empiezan a hacer, valga la redundancia en el asunto, sus imágenes, diciendo el Cristo tal, la imagen tal. No, si la Biblia dice que eso no hay que hacerlo. Y después van en involución hasta encontrarnos que adoran aves, que adoran cuadrúpedos o reptiles. No, vamos a detenernos ahí. Verso 24 y 25. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Vaya, entonces, como eso hicieron, dice que es Dios el que los entrega a lujuria en sus corazones para que deshonren sus propios cuerpos. Y tristemente, pues es conocido por muchos medios de comunicación la cantidad de demandas que ha tenido la Iglesia Imperial porque sus sacerdotes han cometido una cantidad de delitos de pedofilia. Y que ahora resulta este señor diciendo que aquello no es delito. Y en ese grupo de LGBTQ+, están luchando los pedófilos porque los acepten como aceptaron a los demás en sus abominaciones y o aberraciones sexuales. Pero sigamos leyendo, versos 26 y 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. 27.
Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Ahí está. Entonces, la palabra del Señor es tan clara. Aquí está diciendo que las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. ¿Cómo se llama? Lesbianismo y el montón de otras cosas más que ahora se dan. Y lo que dice abajo, ¿cómo se le define hoy? Homosexualismo o gays en su caso, ¿verdad? Entonces, ahí está el pie de imprenta. No se trata de decir, es mi verdad, es lo que nosotros pensamos. No, es lo que Dios piensa y lo que Dios dejó escrito en la palabra. Ahora, como alguien podría pensar que el propósito es como atacar el asunto religioso. Y francamente, mi propósito es que estudiemos la palabra para encontrar la verdad inconmutable e inconmovible. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Resulta que ahora ya no solamente la iglesia pseudocristiana, digamos, en el mundo especialmente no occidental, o aún dentro de los occidentales, piensan que la iglesia imperial son los cristianos. Ellos, ¿verdad? Pero no es así. Sabemos que no es así por muchas evidencias. Ellos son Babilonia. Pero ahora resulta que la iglesia que supuestamente es cristiana ya está diciendo que eso está bien. Por ejemplo, y me refiero ahora a la iglesia evangélica, ¿ya? Por ejemplo, miren esta actividad, me parece que fue masiva, según, no sé si se logra ver ahí en el video que vamos a poner. Es una cantidad de gente impresionante la que estaba en esta actividad donde supuestamente son cristianos los que se presentaron. Miren lo que dice esta madre, a la cual le aplaudieron un montón de supuestamente gente cristiana. My daughter went viral. She's 11 years old. She loves to dance, mountain bike, and hang out with her friends. Her teachers think she's an angel. Her two little brothers disagree. She's a pastor's kid. She loves to acolyte and sing in the choir. She's also transgender. That means that when she was born, everyone thought she was a boy, but she deeply knows herself to be a girl. From the time she could talk, her favorite color was pink, and she loved all things girly. She used to dress up in my old dance recital costumes. She would twirl and twirl. The day she learned the word transgender, she went, "Oh, maybe that's what I am." We talked to a gender therapist and our doctor. Our heads were spinning. We read everything we could about transgender kids. And a few weeks later, Rebecca went out into the world for the first time as herself. Impresionante, ¿eh? Arts and crafts at our house now looks like making protest signs, and school writing assignments have turned into speeches. By being an out and proud transgender young person, Rebecca helps make space for other kids to be themselves. And I am so excited to introduce you to her. Rebecca. Que es un hombrecito, ¿eh? O sea, biológicamente hablando. To me, being transgender just means being myself. It means being who God made me to be. It's not about how I act or what I wear. It's who I am. Impresionante. Una actividad masiva en donde se supone que está hablando gente cristiana, hija de un pastor,
Y que ahora dice esta muchachita y la mamá avalándola y obviamente el papá, de que se pusieron felices cuando se publicó el nombre ese de transgénero y que entonces la niña alcanzó su felicidad, porque realmente lo que es un varón. Pero entonces ahora, hermanos, lo impresionante y lo preocupante de esto es cuánta gente está diciéndole ya a lo malo bueno. Líbrenos del Señor, hermanos. Que nosotros, habiendo conocido a Cristo, empecemos a adoptar ese tipo de pensamiento. A mí esto me deja asombrado y es una señal del tiempo final. Hermanos, tenemos que cimentar a nuestros niños. Yo creo que ahora con mucho más cuidado, ministrándole a los varones que son varones desde que son bebecitos, con el tipo de color de su ropita. Yo me recuerdo cuando antes, ¿verdad?, que no existía la tecnología de hoy, que no se podía saber el sexo de la criatura en el vientre. Yo me recuerdo que decía, bueno, y uno quería comprarle las cositas. ¿Qué se compraba? Blanco. Y ya cuando nacía el bebé, entonces le empezaba a comprar colores de hombre. O si no, pues en todo caso amarillo, ¿va? Pero porque no se conocía. Pero una vez sabiéndolo, entonces ya se empezaba a comprar los colorcitos según el varón o según la mujercita. Ay, me impresiona esto. Bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al asunto? Judas 1:4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Vale. Entonces, ojo con esto, porque incluso me recuerdo que en la primera parte del tema de si no mal estoy, hermano Ronnie hizo un comentario, me habló acerca de que si vendrían a ser un tipo de anticristo. Y es así, porque recordémonos que va a aparecer en la semana 70 o en el tiempo tribulacionario el anticristo. Pero antes que aparezca el anticristo, se tienen que dar los anticristos. Los anticristos son ministros que pudieron empezar siendo genuinos, pero que como le pasó a Judas, en lugar de ir evolucionando, involucionaron y se volvieron en anticristos. Y otros que no lo son, ¿verdad? Esos que dicen acá se filtran encubiertamente y han sido condenados desde antes, desde mucho antes, y marcados para, pues, esta condenación, dice la palabra. Impíos, o sea que conocieron la piedad, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Entonces ahora vemos, eso es lo que yo quiero que podamos, hermanos amados, ver en un panorama más amplio de lo que está pasando en el mundo. Por un lado, la sociedad secular, digamos, la gente inconversa, viendo un video en donde supuestamente se está hablando de cristianismo y del Señor Jesús, aceptando las aberraciones como lo que no lo son, como que no son. Luego miramos al máximo líder de la religión pseudo cristiana o la religión imperial, como dice mi apóstol, diciendo que no es un delito. Y luego miramos a la mamá, esposa seguramente del pastor, que se sienten felices diciendo que su hija transgénero o su transgénero está bien. Y ahora miren esto. Que Dios es queer. Dios es raro. Dios hace parte de la comunidad LGBT, pero también hace parte de la población heterosexual y hace parte de la población afro y de la población indígena. Y también está en la cara de los niños. Dios hace parte de todo. John Botilla siempre ha tenido dos cosas muy claras. La primera, que cree en Dios sobre todas las cosas.
La segunda, que no le gustan las mujeres. Y después de 31 años de vida y más de 15 de servicio religioso, todavía no entiende por qué su homosexualidad es vista como una enfermedad. O peor, como una cruz demasiado pesada de cargar. ¿Y qué le preguntaba a Dios? ¿Por qué a mí, y hasta esa época, me hizo gay? Por fortuna, hace unos años dejó la culpa y ya no se siente un bicho raro. Y si alguien lo discrimina y lo trata de loco, se hace el de los oídos sordos. Y más desde que se convirtió en pastor. Sí, aunque suene extraño, este hombre de sonrisa amable es el primer pastor abiertamente gay de una iglesia cristiana en Colombia. ¿Y por qué somos una iglesia inclusiva? La iglesia metodista, una congregación fundada hace 3 siglos, que tiene 90 millones de adeptos en el mundo y que cuenta en su ilustre lista de seguidores con la ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, y hasta con un superhéroe de película, el mismísimo Superman. Ustedes reciben por allá que a los divorciados, que a los gays. Eso es rarísimo, si esos se van para el infierno. No existe una base seria bíblico-teológica para rechazar o discriminar, oprimir o apartar a la población diversamente sexual de la vida de la iglesia. ¿La Biblia no rechaza a las personas homosexuales? No rechaza a las personas homosexuales. Esta es la casa del Señor. Aquí te recibimos, te amamos, te afirmamos, te aceptamos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, este es un pastor metodista, una denominación que según el mismo reportaje dice por lo menos tiene 300 años de haberse constituido. Yo desconozco realmente cuál fue la doctrina en esa denominación. Pienso que seguramente empezó con gente genuinamente cristiana, pero ahora él resulta que es un pastor de esa denominación y que él dice que no hay argumentos suficientemente sólidos. Entonces yo ahora me voy a ver la palabra, Romanos 1, 26 y 27, nuevamente, por favor leamos en la versión del lenguaje sencillo. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que buscaron. Ahí está, entonces, ¿cómo dice este señor? Bueno, ese macho menos, mejor, que no hay un argumento sólido, pero si ahí está en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dice, no te echarás varón con varón, como se echa varón con mujer. Es un argumento suficiente. Bueno, el asunto, hermanos, es que esa es la inquietud por la cual el Señor puso en mi corazón que era necesario conversar esta segunda parte del tema, que quisiera ir avanzando, pero que entonces estemos conscientes de a lo que ya nos estamos enfrentando. ¿Para qué? Para que también sepamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar cuidando el corazón de los más jóvenes, de los niños, porque eso está confundiendo a la gente. Vuelvo a Isaías 5, 20 y 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de esos que dicen que son pastores y que están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué les va a pasar? Se van a quedar a la tribulación, porque este es un ay. ¿Para quiénes son los ayes? Para los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora, tengo unos 15 minutitos. Ok. ¿Perdón? Gracias. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para hacerlo bueno?
Sí, pastor. Sí, la iglesia metodista era pentecostal en sus inicios. Incluso era pentecostal. Conocieron el bautismo con el Espíritu Santo. De hecho, en eso se basaban, en la fe, en el bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. En eso se basaba. Mira vos. El que, digamos que fundó, pues, o empezó ese movimiento. Qué impresionante. Mira qué triste. Sí. ¿Cuánta gente habrá en ese movimiento al día de hoy? Y saber si ellos lo avalan, ¿va? Como denominación, porque él se presenta como un pastor metodista. Tal vez sus altos dirigentes dicen, no, ese, como algunos, ¿va? Que ponen el águila en la iglesia y realmente no son de ministerios de Benecer. Pero lastimosamente creería yo que pues se están dando estas situaciones. Ok, gracias por el comentario. ¿Cómo hacemos para hacer lo bueno? ¿Cómo hacemos para poder conocer lo bueno y hacerlo? Vámonos a Isaías 1:16 al 18. Lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Vaya. Entonces, ya vimos que toda la ideología de género es mala a la luz de la palabra. ¿Estamos ahí, va? Vaya. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Hay que lavarse y hay que purificarse y dejar de hacer las obras malas. Lo voy a aterrizar. Hay una persona que tiene ese tipo de aberraciones o de desviaciones, lo que necesita es lavarse, purificarse y dejar de hacer esas cosas malas. Luego necesita aprender a hacer lo bueno e ir y ministrarse para ponerse a cuentas con el Señor. ¿Voy bien ahí? Amén. Muy bien. Pero ¿cómo hacemos para lavarnos? La Biblia nos deja ver en Apocalipsis 1:5 lo siguiente. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿cómo hacemos para lavarnos? Buscar el lavamiento con la sangre de Cristo. ¿Y cómo es esto, pastor? Reconociendo que estábamos muertos en delitos y pecados. A lo que la Biblia llama malo, entonces ir delante de Dios y pedirle perdón por el sacrificio de Cristo y decirle, papito, derrama tu sangre para perdón y rocía tu sangre para purificación, que es lo que la Biblia enseña. Pero luego, Mateo 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, la instrucción de Isaías es, lavaos y purificaos. ¿Cómo nos lavamos? Con la sangre de Cristo y con el bautismo en agua. ¿Ya? Ok. ¿Cómo vamos a ser mundo purificados? Pues ahí habría que considerar que es un bautismo con 7 facetas, o dicho de otra manera, 7 bautismos. Amén. Que no los vamos a hablar ahorita porque ese sería un tema de enseñanza doctrinal, que con gusto podríamos compartirlo. Si alguien quisiera recibir el material, nos escribe y se lo enviamos, el tema acerca de los bautismos. Ok, pero el otro punto es, decíamos, que hay que buscar lo bueno y no lo malo, según Amós 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos. Muy bien, entonces, primer paso, lavarse y purificarse. Siguiente sería buscar lo bueno y no lo malo, para vivir. Y ese para vivir no habla de una vida bios acá, sino de una vida eterna, para no ser condenados eternamente. Pero Amós, siempre en el capítulo 5 y verso 15, dice así.
Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Vaya. Entonces aquí está la evolución cuando Dios nos saca de la involución en que íbamos. Muertos en delitos y pecados. Número 1, hay que buscar el lavamiento de la sangre de Cristo. Luego, el ser sumergidos en el bautismo del Señor Jesucristo. Luego, hay que buscar lo bueno y ya no lo malo. Después, hay que procurar, por esta vivencia del Evangelio, ir aborreciendo lo malo para amar el bien. De tal manera que hice aquí un pequeño resumen esquemático en donde en Isaías 1:16 nos deja ver que hay que lavarse con la sangre de Cristo y bautizarse en agua. ¿Sí me siguen, verdad? Amén. Porque la pregunta Amén. sería, digamos, puede ser que alguien esté escuchando el tema y diga, wow, pues la Biblia dice que las desviaciones del LGBTQ+ son abominables delante de Dios. Entonces, ¿cómo hace? Lávese con la sangre de Cristo, amigo, en el nombre de Jesús. Y luego bautícese en agua. Luego, según Isaías 1:17, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno. Pero no lo bueno que el mundo dice, sino lo que Dios enseña en la palabra que es bueno, porque esto será infalible y no va a cambiar. Luego hay que buscar lo bueno y ya no lo malo. Y por último, hay que considerar que entonces uno empiece a aborrecer lo malo y amar el bien. ¿Vamos bien ahí? Ok, gloria a Dios. Muy bien. En Juan 5:29 dice así. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ah, ok. Entonces, el peligro de llamarle a lo malo bueno es que lo van a practicar. Y entonces, cuando llegue el tiempo de la resurrección, pero la segunda resurrección, van a ser llevados a la resurrección de juicio. Ahorita les voy a poner yo el texto, vamos a ver, sí, que está en el libro de Apocalipsis, porque esto me gustaría explicarlo rapidísimo en pantalla. Todos, cristianos o no cristianos, vamos a resucitar. Todos. Todos. ¿No resucitan solo los cristianos? No, todos resucitamos, cristianos y no cristianos. En términos generales, la primera resurrección es la de los cristianos. La segunda resurrección es la de los no cristianos. Esta es para vida y esta es para muerte o condenación eterna. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema al que está el enemigo induciendo no solo al inconverso, ¿va? Porque al final está perdido, pero el problema del engaño de los muchos es que los muchos, a pesar de que ya habían sido creyentes, así como los de Juan capítulo 6 y versículo 66, creo yo, ellos ya habían creído en el Señor Jesucristo, pero luego ellos devuelven la fe, apostatan. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere hacer ahorita, para que entonces la gente le llame bueno a lo que es malo y empiecen a asimilar la idea y lo que sería peor, a practicarla. Ahora, esto que yo estoy poniendo acá, lo deja ver la Biblia allá en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20, 11 al 15, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida.
y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahí está. Entonces, aquí miramos que todos, grandes y pequeños, todos los muertos, grandes y pequeños, fueron resucitados en el gran trono blanco. ¿Para qué? Para ratificar que sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron y no le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, el Padre, que es el que está sentado en el gran trono blanco, los va a condenar para lo que dice el verso 15. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes van a ser sus compañeros de habitación? La muerte y el Hades. Terrible. Hermanos, en el nombre de Jesús, cuidemos nuestra salvación y hablemosle de Cristo a todos, los que no conocen a Jesús. Pero, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, estemos conscientes de lo que se está dando en el mundo. Ok, tengo todavía unos minutitos, déjenme ver en dónde podríamos ir terminando esta noche y creo que sí vamos a poder, bueno, aunque quedarán versos que no vamos a leer, creo que hoy se cierra el tema. Por ejemplo, Lucas 12:2 dice así. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, en el nombre de Jesús, si alguien tiene un problema del que sea, de el pecado como se llame, no piense que Dios no lo mira, no piense que si, como hasta dicen, ¿verdad?, salió alguien del closet, cuando se refiere a que en lo oculto era practicante de algún tipo de desviación. La Biblia es clara, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces mejor, como decía Isaías, vayamos al Señor. Qué misericordia. El Señor dice, razonemos, hablemos. Qué bueno es Dios. O sea, hermanos, no estamos predicando un evangelio para decirles, se van a ir al infierno, desventurados. No, al contrario, hay misericordia en Cristo Jesús. Hay tiempo para arrepentirse todavía, pero así como un día se cerró la puerta del arca, después de mucho tiempo que Noé, como heraldo, predicaba acerca del arrepentimiento, y solo le creyeron sus 7 familiares y con él 8 que entraron en el arca, así lastimosamente está pasando en el mundo. Pero si alguien está oyendo este mensaje, pues yo le animo en el nombre de Jesús a que le entregue su vida a Cristo, o si está en alguna de esas cosas abominables, pues que también se arrepienta y busque el perdón de Dios. Amén. ¿Querías decir algo, Iván? Y todo lo que usted mencionaba, que en Apocalipsis dice que le ha dado tiempo a Jezabel que se arrepienta, no digamos a nosotros. Sí, fíjate vos. Todavía que ahí es donde se mido yo la super misericordia de Dios. Sabes que está hablando de las actitudes de, pero Dios tiene misericordia. Amén, amén, amén. Así es. Sí. Y todavía el año favorable del Señor está vigente, sí, está vigente para hacer misericordia. Sí. Bueno, el tiempo se me está agotando. Híjole, tenía otro documento que me hubiera gustado pasarles, hombre. Pero bueno, Dios sabrá cuándo. Vamos a ver si cerramos aquí. Eclesiastés 12, 13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Ahí está. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, tenemos que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Primero, y luego saber que Dios va a traer
toda obra a juicio. Aunque se haya hecho en oculto, aunque alguien pueda decir nadie me ve o nadie me vio, Dios sí nos ve. Así que por favor, hermanos, en el nombre de Jesús, si hay algo que no está bien, pongámonos a cuentas. Hay misericordia, hay una misericordia nueva cada día. Y insisto, si alguien me está escuchando y no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, hágalo. Pídale perdón a Dios. Dios es bueno. Pero comprenda a la luz de la palabra, que es la verdad que no cambia por los siglos y hasta la eternidad. Vea aquí realmente qué es bueno y qué es malo, en el nombre de Jesús. Por acá escribe hermana Naomi, dice: pastor, en el tema que está explicando, ¿se podría decir que es un espíritu inmundo o potestad de las tinieblas que se mueve en ese sentido? ¿Sería necesaria una liberación en esos casos? ¿Qué tipo de potestad sería? Ok. Hermana Naomi, definitivamente sí, el espíritu que está operando en el mundo, dice la palabra, es Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Ese es el que está operando en los hijos de desobediencia. Y hace varias preguntas en una misma. ¿Sería necesaria una liberación en esos casos? Sí, definitivamente. Aunque la liberación el Señor la ministra de varias maneras. Una forma puede ser a través de oír una predicación. Ahí se puede dar una liberación. Otra, pidiendo una cita de ministración, llegando a poner bajo una autoridad espiritual la situación, y en la confesión se puede dar también la liberación. Otra, en alguna actividad como la que gracias a Dios tuvimos en la misión recientemente, así pues masiva, ¿verdad? En donde específicamente se ministra para que haya liberación. Así que sí, definitivamente se necesita. ¿Y qué tipo de potestad sería? Pues yo considero que vendría a ser las que salen de la Babilonia celeste. Tal vez no pudiera yo decir en este momento puntualmente el nombre de la potestad, pero sí, en resumen, la serpiente antigua, ¿va?, que en Apocalipsis se convierte en un dragón. Entonces, espero pues haber contestado la pregunta. Gracias también por el planteamiento. Y déjenme ver, ok, creo que era lo único. Amados, muchas gracias por haber estado acá presencialmente. Hermanos en cabina, gracias. Y a ustedes también en Meet. Qué bueno, hoy vi a varios por ahí enlazados y también en las redes. Qué alegre que podamos estudiar juntos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan bendecida. En el nombre de Jesús te pedimos que nos libres de toda esa contaminación que ha salido, Señor, del reino de las tinieblas. Te rogamos, Padre, que si en algún caso se ha confundido viendo esos malos ejemplos de gente que es cristiana o los que se dicen ser cristianos, yo te ruego, Señor, que haya un rociamiento de tu preciosa sangre sobre todos nosotros hoy, para que nos purifiques. Y también pido, Señor, por aquellos que no te conocen, pero que tú, Señor, como dice tu palabra, no discriminas, Señor, no haces acepción de personas para salvación. Ten piedad, Señor, y dales el arrepentimiento para que ahí donde se encuentren, abran su corazón a nuestro Señor Jesucristo y en una confesión de fe ratifiquen en que creen, como nosotros creemos, en aquel que murió y resucitó para pagar por nuestros delitos y pecados. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermano. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos
oído tu ser.